Bienvenidos a una profunda inmersión en uno de los símbolos más antiguos, ubicuos y ricos en significados trascendentes para las tradiciones espirituales de la humanidad: el árbol de la vida. A través de milenios y civilizaciones, de Oriente a Occidente, esta imagen arquetípica, primordial, ha representado la profunda e indisoluble conexión e interdependencia entre lo humano y lo divino, entre la manifestación material y la realidad luminosa subyacente que sustenta toda existencia. El árbol de la vida encarna simbólicamente la unidad esencial, la trama interconectada de toda la creación, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más remotas, procedente de una misteriosa y eterna fuente primordial que los místicos de todas las épocas han intuido como la matriz trascendente, el misterio inefable del que emana y al que retorna todo lo existente. Este antiquísimo símbolo es una especie de lente multidimensional a través del cual las diversas culturas espirituales a lo largo de los milenios han vislumbrado aspectos de la verdad, una sobre el origen, la naturaleza y el destino último del cosmos, la Tierra y la propia condición humana. Una metáfora viva, un mapa codificado hacia la fuente misma de donde brota la vida en su interminable danza de creación, preservación y disolución cíclica. Presente en cosmologías, mitologías y sistemas de creencias tan disímiles como los del Antiguo Egipto, la India védica, los pueblos originarios de América, las tradiciones chamánicas de Asia y África, el mundo semítico, el gnosticismo, las escuelas de sabiduría herméticas y hasta las más avanzadas filosofías perennes, el árbol de la vida revela su naturaleza de símbolo universal, trascendiendo culturas y credos particulares para hacer brillar geometrías, arquetipos y principios subyacentes, holísticos, válidos para toda mente y conciencia capaz de penetrar sus misterios. Por ello, un estudio profundo del árbol de la vida permite reconocer hilos conductores que tejen la experiencia de lo sagrado en la diversidad de expresiones humanas y religiosas. Desde este prisma, lo que aparentan ser tradiciones dispares no son sino facetas de una misma verdad inmensa y eterna que se manifiesta caleidoscópicamente cuando se la contempla a través de este antiquísimo símbolo de unidad esencial subyacente. En su inagotable simbolismo anidan enseñanzas capaces de reconciliar la aparente dicotomía entre ciencia y espiritualidad, razón y fe, e inspirar una nueva visión integral de la realidad. En la antigua y sublime narrativa bíblica del Génesis, relato fundacional de la humanidad según la tradición judeocristiana, junto al prohibido árbol del conocimiento del bien y del mal que encarna el despertar de la conciencia separativa e intelectual, el árbol de la vida se yergue majestuoso como el eje mismo, en el centro del Edén, ese mítico jardín paradisíaco de los orígenes donde habita el ser humano aún en estado de inocencia primigenia. ¿Pero qué simboliza realmente este árbol del cual se dice otorga vida eterna al que se alimente de sus frutos? ¿Por qué se le otorga un papel tan central y significativo en el drama cósmico relatado sobre el nacimiento de la humanidad y su desviación inicial del Edén? Y más importante aún, ¿qué profunda relevancia y vigencia encierra aún hoy para nosotros, seres modernos del siglo XXI, en nuestro propio despertar espiritual y crecimiento hacia la plenitud? A primera vista, el árbol de la vida parece simbolizar la esencia misma de la existencia eterna, imperecedera, la inmortalidad espiritual que trasciende el plano material y sus ciclos transitorios de nacimiento y muerte. Un manantial de vida suprema, perenne, que fluye directamente de la fuente divina y creadora. Su ubicación en el centro mismo del jardín edénico sugiere que ocupa un lugar preeminente, un rol clave en las intenciones originales del Creador para la humanidad. No en vano se dice que al ser desterrados, los primeros seres humanos fueron alejados del camino hacia este árbol. Pero la imagen no se detiene ahí. En sus múltiples capas de significado, el árbol de la vida también representa la realización plena del potencial divino depositado en la criatura humana.
Una vez despojados de la inconsciencia ingenua original, el camino de regreso al Edén y a la vida en plenitud implica un gran trabajo interior de autoconocimiento, purificación y expansión de conciencia para restablecer la armonía rota y convertirnos en co-creadores conscientes y responsables junto al Creador. El árbol de la vida sería entonces el símbolo de esta travesía de reintegración final del ser humano a su identidad eterna. Así, lejos de ser un mero adorno en la narrativa edénica, el árbol de la vida apunta a verdades perennes sobre el viaje del alma, de la chispa divina encarnada, para reconciliarse eventualmente con su raíz trascendente. Un camino arduo pero inevitable, promesa de reconciliación con el origen del cual procedemos y al cual pertenecemos intrínsecamente. Una verdad atemporal que toca las fibras más hondas de nuestra existencia terrenal y nos invita a reencontrarnos con esa antigua sabiduría. Una realidad primordial que el árbol de la vida ha codificado en sus ramas y frutos desde la aurora misma de la humanidad. A lo largo de este fascinante viaje visionario, descubriremos cómo todas las grandes tradiciones místicas y escuelas de sabiduría perenne del mundo han venerado, de una forma u otra, la imagen arquetípica y atemporal del árbol de la vida como un poderoso recordatorio simbólico de principios universales que tocan y resuenan con las fibras más hondas y trascendentes del ser. Lejos de ser un mero adorno decorativo o una simple curiosidad antropológica, este antiquísimo símbolo, presente en los mitos fundacionales de prácticamente todas las civilizaciones, parece encapsular y codificar verdades profundas e intemporales sobre nuestra íntima e indisoluble relación con la fuente creadora de toda existencia, con el Creador, el misterio inefable del que todo procede y al cual todo retorna cíclicamente. A través de sus múltiples representaciones simbólicas, el árbol de la vida apunta hacia la naturaleza esencialmente simbólica y arquetípica de toda la realidad manifiesta, visible e invisible, material y sutil. Una realidad que no es sino el despliegue, el reflejo externo de realidades supremas internas, patrones informativos y códigos de principios eternos que subyacen al velo de la apariencia transitoria. El árbol de la vida sería así una especie de lente multidimensional a través de la cual podemos comenzar a vislumbrar y comprender esas geometrías subyacentes que dan forma e inteligibilidad a todo lo existente. Pero más allá aún, este símbolo atávico parece encerrar e iluminar la clave misma de nuestro propio y necesario despertar interior, individual y colectivo, a la chispa divina, a la semilla de infinito potencial creador que late en el núcleo más recóndito de nuestras almas. Un recordatorio perenne de que estamos llamados a conectar conscientemente con esas mismas fuentes originales de donde emana toda vida, para realizarnos como co-creadores plenos junto al gran arquitecto del cosmos multidimensional que habitamos. En las antiguas y profundas cosmologías hebreas y cristianas originales, el árbol de la vida representa nada menos que la sabiduría suprema, el don más elevado y trascendente que el mismo Dios creador puso al alcance del ser humano desde los albores de su existencia. Un símbolo vivo y palpitante, que refleja la misma trayectoria, el camino de evolución espiritual destinado a la humanidad, la ruta de ascenso gradual hacia estados superiores de percepción, conciencia expandida y eventual unión mística con las realidades celestiales, divinas. El contraste entre el árbol del conocimiento y el árbol de la vida es una reflexión profunda sobre las diferentes formas de sabiduría y realización espiritual. Mientras que el árbol del conocimiento representa una sabiduría limitada y egoísta, centrada en el intelecto y el ego racional, el árbol de la vida ofrece una perspectiva más amplia y trascendente de la existencia. El árbol del conocimiento simboliza una búsqueda de conocimiento que está impulsada por el deseo de poder y dominio sobre el mundo material. Esta búsqueda está separada de las verdades eternas y lo trascendente, ya que se enfoca únicamente en satisfacer las necesidades y deseos del ego humano.
Es una sabiduría que puede llevarnos por caminos de individualismo y separación, alejándonos de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Por otro lado, abrazar el árbol de la vida representa una elección consciente de reconectarnos con nuestra esencia divina y nuestra verdadera identidad eterna. Al optar por este camino, nos comprometemos a trascender las limitaciones del ego y a volvernos hacia la fuente misma de nuestra existencia. Es una invitación apasionante a reencontrarnos con nuestra vocación intrínseca como seres espirituales, coherederos plenos del reino celestial, no en algún futuro lejano, sino aquí y ahora, en esta misma dimensión terrenal. Al abrazar el árbol de la vida, nos comprometemos a vivir en armonía con el universo y a honrar la interconexión de toda la vida. Reconocemos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos y nos comprometemos a trabajar en colaboración con el flujo de la vida para el beneficio de todos los seres. Es un camino de amor, compasión y servicio desinteresado que nos lleva hacia una realización más profunda y significativa de nuestro propósito en este mundo. Desde esta óptica, comer del fruto prohibido del conocimiento representa una caída, una desviación temporal de la trayectoria original hacia la reconexión plena con el origen, mientras que alimentarse del árbol de la vida equivaldría a iniciar y recorrer ese camino de reintegración íntima con las corrientes superiores de la vida una, el restablecimiento de nuestra unión y sintonía esencial con el vasto plan cósmico del Creador a través de un proceso de desaprendizaje, purificación interior y expansión gradual de nuestra conciencia hacia la totalidad. En las tradiciones místicas hebreas y cristianas originales, el árbol de la vida es considerado un símbolo de la más alta sabiduría, iluminación y gnosis. Representa la posibilidad de trascender las limitaciones de la mente racional y material para sumergirse en las profundidades del ser, que es la esencia misma de toda existencia. Este símbolo invita al ser humano a explorar las dimensiones más allá de lo físico y lo tangible, adentrándose en las aguas vivas del océano infinito del ser. Aquí, en la esencia primordial de la existencia, se encuentra la verdad última y la fuente de toda vida. Es un lugar donde las divisiones y dualidades se disuelven y donde se experimenta la unidad y la totalidad del ser. A través de la práctica espiritual y la búsqueda de la gnosis, el ser humano puede reavivar la llama de lo eterno en su interior. Este despertar espiritual conduce a una comprensión más profunda de la verdadera naturaleza del ser y del universo, permitiendo al individuo experimentar una conexión más íntima con la divinidad y con todas las formas de vida. En este sentido, el árbol de la vida sirve como un recordatorio constante de la necesidad de buscar la verdad más allá de las apariencias superficiales y de recordar nuestra conexión intrínseca con el Ser Supremo del cual todos procedemos y al cual todos retornaremos eventualmente. Es un llamado a trascender las limitaciones del ego y a abrirnos a la vastedad y la profundidad del universo, encontrando en su seno la verdadera realización espiritual y la plenitud del ser. Las tradiciones chamánicas, arraigadas en culturas indígenas de todo el mundo, consideran al árbol de la vida como un símbolo sagrado que conecta lo terrenal con las esferas celestiales y sutiles del universo. Para los chamanes, las ramas del árbol representan esta conexión entre el plano físico y las dimensiones espirituales, sirviendo como un puente entre lo humano y lo divino. En las prácticas chamánicas, el árbol puede ser visto como un eje cósmico que permite el acceso a otros planos de existencia, facilitando la comunicación con los espíritus, ancestros y fuerzas naturales. Por otro lado, en el misticismo islámico sufí y las doctrinas gnósticas, el árbol de la vida adquiere un significado más interno y espiritual. Se considera que el árbol representa los diferentes estadios y etapas del desarrollo del alma en su viaje hacia la unión con la divinidad. Cada una de sus ramas y frutos simboliza una experiencia de realización espiritual, un paso en el camino hacia la comprensión y la unión con la esencia única que subyace en todo el universo. Para los sufíes, el árbol puede ser interpretado como una representación del crecimiento espiritual del individuo, con las raíces profundas simbolizando la búsqueda de la verdad interior y la conexión con la fuente divina.
A medida que el alma avanza en su camino de purificación y conocimiento, las ramas se extienden hacia el cielo, alcanzando niveles más elevados de conciencia y comprensión. En las doctrinas gnósticas, el árbol de la vida se relaciona con el proceso de despertar espiritual y el conocimiento de uno mismo. Cada uno de los niveles del árbol representa una etapa en la evolución del alma, desde la ignorancia y la separación hasta la iluminación y la unidad con lo divino. A través de diversas experiencias y pruebas, el alma asciende por el árbol, transformándose y creciendo en sabiduría y comprensión hasta alcanzar la plenitud de su potencial espiritual. Por lo tanto, en las tradiciones chamánicas, como en el misticismo sufí y gnóstico, el árbol de la vida sirve como un símbolo poderoso de conexión con lo divino y de desarrollo espiritual. Ya sea como un puente entre lo terrenal y lo celestial, o como un mapa del camino hacia la realización espiritual, el árbol sigue siendo una fuente de inspiración y sabiduría para aquellos que buscan comprender su lugar en el universo y su relación con lo sagrado. En diversas culturas antiguas de Europa, Asia y las Américas, el árbol de la vida ha sido considerado como un símbolo fundamental que contiene enseñanzas profundas sobre la armonización de diferentes aspectos de la existencia humana y cósmica. Este símbolo sagrado no solo representa la conexión entre los reinos terrestres y divinos, sino que también ofrece una guía para alcanzar la plenitud y la totalidad del ser. En primer lugar, el árbol de la vida simboliza la armonización entre el cielo y la tierra. Representa la integración de lo celestial y lo terrenal, lo espiritual y lo material, lo divino y lo humano. Esta armonización nos invita a reconocer y honrar nuestra conexión con los aspectos más elevados de la existencia mientras mantenemos firmes raíces en la realidad física y mundana. Además, el árbol enseña la importancia de equilibrar la luz y la sombra dentro de nosotros mismos. Las ramas, que se extienden hacia el cielo, representan la luz, la claridad y la conciencia elevada, mientras que las raíces, que se sumergen en la tierra, simbolizan las partes más oscuras y subterráneas de nuestro ser. Al reconocer y abrazar tanto la luz como la sombra dentro de nosotros, podemos alcanzar una mayor integridad y plenitud en nuestra existencia. El frondoso follaje del árbol de la vida también sugiere la presencia de una sabiduría infinita que está disponible para aquellos que están preparados para recibirla. Las hojas del árbol representan el conocimiento y la sabiduría que se despliegan a lo largo de nuestras vidas, ofreciendo enseñanzas y lecciones que nos ayudan a crecer y evolucionar espiritualmente. Al abrirnos a esta sabiduría, podemos nutrir nuestras almas y permitir que florezcan en plenitud. En última instancia, el árbol de la vida nos guía hacia la realización de nuestra totalidad restaurada como seres humanos. Nos recuerda que estamos destinados a alcanzar nuestra máxima expresión y potencial como individuos y como parte del tejido más amplio de la existencia cósmica. Al seguir las enseñanzas del árbol y buscar la armonía, el equilibrio y la sabiduría, podemos avanzar hacia nuestro destino intrínseco de plenitud y realización espiritual. En la actualidad, la imagen del árbol de la vida emerge como una poderosa herramienta para abordar los desafíos y las crisis que enfrentamos como individuos y como sociedad. En un mundo marcado por la fragmentación y la desconexión, el árbol de la vida nos llama a sanar la ilusión de separación y a reconocer la interconexión profunda que compartimos con todos los seres vivos y con el cosmos en su totalidad. Esta antigua representación nos invita a reencontrarnos con la red viviente de la que formamos parte, recordándonos que somos una parte inseparable del tejido de la vida, interdependientes y co-creadores de nuestro destino colectivo. Al reconocer esta conexión fundamental, podemos realinear nuestra existencia entera al flujo inmemorial de la vida misma, encontrando en ella la fuente de toda paz, belleza y plenitud. En un momento en el que la humanidad se enfrenta a desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad social y la crisis espiritual, el árbol de la vida se erige como un símbolo poderoso que nos llama a despertar a una mayor presencia consciente.
Nos desafía a trascender la mentalidad de separación y competencia y a abrazar una visión más holística y solidaria del mundo. Al adentrarnos en los misterios de este símbolo eterno, nos embarcamos en un viaje de autoconocimiento y transformación personal. Nos invita a reconocer la divinidad que reside en cada uno de nosotros y en toda la creación, y a vivir en armonía con los ritmos naturales y universales que nos rodean. En última instancia, el árbol de la vida nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, y que nuestro bienestar individual está intrínsecamente ligado al bienestar de todos los seres y del planeta en su conjunto. Al abrazar este conocimiento, podemos encontrar la fuerza y la inspiración para trabajar juntos en la construcción de un mundo más justo, sostenible y espiritualmente enriquecedor para las generaciones presentes y futuras.